Bueno, ya lo anuncié hace algunos instantes, Miguel Ángel Rodríguez Maquella está aquí con nosotros, él es internacionalista y sigue muy de cerca en realidad lo que está sucediendo en Venezuela. Le vamos a dar la más cordial bienvenida y vamos a conversar con nuestro invitado. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Gracias por acudir a nuestro llamado, ¿no? En una situación que de un momento a otro nos ha cogido de sorpresa a todos. 5 de la mañana, Leopoldo López sale liberado como consecuencia de un indulto, ¿no? No es que los militares decidieron simplemente dejarlo en libertad, sino que Juan Guaidó ha firmado un indulto, ¿no? a Leopoldo López, y esto ha permitido que él salga a las calles a hacer su llamado a la movilización. ¿Es así el escenario? Es así, Julio, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y eso está diciendo sobre lo puntualmente de Leopoldo López. Mira cómo ejercita su presidencia interina Juan Guaidó, un presidente de jure, de derecho, con capacidad para poder promover figuras e instituciones como esta. Leopoldo López en estos momentos técnicamente, jurídicamente, es un hombre libre por la voluntad del jefe de Estado de Venezuela interino, que es Juan Guaidó. Y lo que hemos visto, lo que estamos viendo en estos momentos, siguen todos los medios de comunicación en el mundo, la atención en Venezuela, a mi juicio es un tema ya planeado. Aquí no hay nada que obedezca, Julio, a un acto inusitado, a una cuestión fortuita. Y es un planeamiento que evidentemente tenía que hacerse de esa manera. Con lo cual, estamos diciendo que el punto de quiebre que es hoy, acaba de terminar con una etapa de secretismo, de planeamiento interno, de discreción, y su correlato con lo que venga mañana. Ahora, dentro de esta estrategia, de esta planificación que vienen haciendo, probablemente el mayor nivel de resistencia se daba, el apoyo que tenía Nicolás Maduro era de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, era muy difícil que Juan Guaidó pudiera doblegar este apoyo militar, esta fuerza militar que tenía Nicolás Maduro como respaldo. Pero ahora, por lo que vemos, esa situación ha cambiado. Ha cambiado. Totalmente. Ha cambiado y ahí estaba el punto neurálgico de todo el proceso. Si Juan Guaidó no iba hacia el militarismo venezolano, todo iba a quedar todavía en la entelequia y las buenas intenciones. En algún momento incluso se hablaba de amnistía para los militares que decidieran apoyar a Juan Guaidó. Esa situación probablemente haya sido el punto de partida para lograr lo que hasta el momento están haciendo. Sin duda alguna, porque ¿qué es lo que iba a ser una amnistía? Todas las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, por órdenes de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, iba a quedar en cero, iban a ser libres. Gentes que ya tenían una imputación, acuérdate, incluso algunos con denuncias ante la Corte Penal Internacional. Con una amnistía, todo eso iba a quedar en el olvido. Y en consecuencia, eso que hemos visto el día de hoy, la Carlota, no es pues cualquier base, estamos hablando de una base importante en el propio seno de Caracas. Estamos hablando de una base aérea que comporta un grueso de militares y donde se ha visto al presidente Juan Guaidó y entre ellos a Leopoldo López, con lo cual está diciendo que esta operación Libertad sigue hacia adelante, no se va a detener. Yo no veo un escenario como los enfrentamientos de hoy para 2 o 3 días más, nada. Yo creo que aquí esto se va a decidir y hay que pensar en la otra variable que no se está tocando, Julio, la posibilidad de que la arremetida del núcleo básico del militarismo con la cúpula de Nicolás Maduro quiera pertrecharlos. Cuidado, que el escenario siguiente pueda ser el auxilio de algo que también debe estar planeado, una incursión militarizada por parte de Estados Unidos que nadie quiere, pero que está en el planeamiento lógico. Yo no veo... Bueno, ya lo han dicho, la secretaria de prensa de los Estados Unidos ha señalado que están mirando muy de cerca, que Donald Trump está siguiendo muy de cerca todo lo que está sucediendo en Venezuela. Que vuelvan sean detenidos, que esté frustrado el proceso, Juan Guaidó y Leopoldo López a la cárcel, no es un escenario, digamos, realista. Lo que hay que buscar, y esto es el propósito del levantamiento en Caracas, no ha sido periférico, sino en Caracas, es que produzca el efecto dominó que se está esperando. Que también de repente, digamos, porque ahorita estamos como una especie de sensación de pausa, ¿no? Ya se levantaron, tomaron las medidas, ya liberaron a Leopoldo López, ahora nuevamente han regresado a la base militar.
y todavía no sabemos cuáles son las reacciones que hay en otras partes de Venezuela, ¿no? Lo más probable es que deben estarse trabajando, alentándose para que también se promuevan en diversas partes de Venezuela, porque lo ideal, lo esperado es que el efecto dominó militar, no solamente las calles que tienen que jugar su partido entre hoy y mañana sustantivamente, es que también se sumen a lo que vienen haciéndose en La Carlota. Con eso, los militares van a terminar diciendo exactamente lo mismo que pasó con Manuel Antonio Noriega. ¿Nos sirve seguir apoyando al señor Nicolás Maduro, que ni siquiera puede disponer de los activos a los que siempre estuvo acostumbrado a dar ese militarismo por largo tiempo? Seguramente que no, y ahí es donde se va a venir. Eso les... O sea, les están tendiendo un puente de plata además, sí, porque si se pasan van a tener la posibilidad de la amnistía, por lo tanto lo van a pensar más todavía para poder tomar una decisión a favor de Guaidó. Hay un proceso, Julio, ahora, inexorable. ¿Qué va a suceder con Nicolás Maduro? ¿Cuál es la salida con Nicolás Maduro? Bueno, habían dos. En la mañana hablábamos con Óscar Pérez, exdiputado venezolano, claro. y él nos decía... Hace 2 días que no se sabe del paradero de Nicolás Maduro. De Diosdado Cabello solo la comunicación telefónica, pero no se sabe físicamente dónde se encuentra. Los posibles escenarios. Si no sale es porque está doblegado, intimidado o también está buscando negociar su salida. Y ya debe estar pensando, hable en voz alta, Cuba... ¿Un exilio? Seguramente que un exilio. De otra manera, él tendría que comportar una responsabilidad interna y también internacional. De manera que podría ser bastante sintomático su silencio, incluso hasta que el propio Diosdado Cabello lo haya doblegado. Claro, porque Diosdado Cabello sí, pues es más reacio a poder negociar, y además es un ambicioso, una salida, ¿no? Y es el que está tratando de llegar al poder. Quiere llegar al poder, quiere ponerse la banda y puede pasar eso. Pero ese escenario también puede mostrar la fractura interna de las Fuerzas Armadas, porque no todos los militares, Julio, son adictos a Diosdado Cabello, hay que decirlo también. Ahora, eso podría explicar por qué Diosdado Cabello es el que convoca una movilización al Palacio de Miraflores. Pero claro que sí, lo que está indicando es que él pareciera que en las últimas horas está tomando ya el control de lo que pueda pasarle al proceso en el país internamente. Mientras Nicolás Maduro no se muestre, más bien desde el lado de Juan Guaidó debe aprovecharse esa situación para promover, como se ha venido haciendo, porque esto no es una casualidad, repito, las reacciones de acumulación y de sumarse al levantamiento que está de acuerdo con la Constitución de Venezuela. Ojo, no es un golpe de Estado. Y eso hay que tenerlo claro. Esto es muy claro. Es una restitución del orden según la Constitución de Venezuela, artículo 350, que es mandatorio para el pueblo levantarse contra un gobierno usurpador, y así fue declarado por la Asamblea Nacional, acuérdate, en enero del próximo pasado. Que es lo que Juan Guaidó le ha llamado, estas son las acciones que nos tienen que conducir al cese de la usurpación. Así es. ¿No? Ahora, parte de su discurso, de esta convocatoria que hace a las movilizaciones, es que también señala, pero ojo, esto tiene que ser de manera pacífica, tiene que ser una movilización bajo el lema de la no violencia. Eso significa que también le están diciendo a Nicolás Maduro, no queremos enfrentarnos, sentémonos a conversar, veamos cuál va a ser tu mejor salida, de tal manera que no pongamos en riesgo la vida de civiles, que no haya confrontaciones. Sin duda alguna, eso es el mensaje, pero también la lectura interna internacional, que el propósito del levantamiento siempre es pacífico, pero que si hay alguna acción militarizada, corresponderá a las circunstancias. En la práctica, el realismo político de la ciencia política nos dice que no hay levantamiento, no hay revolución, no hay rebelión que se haga con velita misionera, de manera pacífica. Eso no funciona. Y claro, ¿por qué? Por el acto recalcitrante de una persona que no quiso negociar nunca un propósito de volver al país hacia la democracia. Mira, le pasó a Chile. El señor Augusto Pinochet llegó a un proceso y luego retornó a la democracia. Era viable. Nicolás Maduro no ha querido ese escenario. Ahora, en función un poco de lo que mencionas, vamos a compartir imágenes y te pido por favor que nos acompañes. Imágenes que dan cuenta del momento en que los seguidores de Juan Guaidó con él toman las instalaciones de esta base conocida como La Carlota, ¿no? Sí.
esto ya es una señal también de que se sigue desarrollando esta operación en libertad con éxito, ¿no? Es una señal del acto psicológico colectivo que tiene que multiplicarse, que está indicando que la gente sostenidamente apoya al gobierno de Juan Guaidó, que el hartazgo hacia Nicolás Maduro es evidente, incontrastable, y este escenario tiene que repetirse en diversas partes del país. El hecho de tomar esta base, que es una base muy importante, como tú bien señalas, en Caracas, también es un mensaje para los militares. Sin duda alguna. Y para los militares que se encuentran en las zonas periféricas o las provincias, los departamentos, los estados bolivarianos, para tomar conciencia de que ya no es posible sostener la permanencia de Nicolás Maduro cuando ya nadie lo quiere. Y sobre todo cuando un Nicolás Maduro que no tiene capacidad jurídica para nada, Julio, todo lo que haga Nicolás Maduro es inexistente. Por ejemplo, el día de hoy, que es el aniversario de la OEA, un día como hoy fue creada hace 71 años, como sabes, se ha consumado la salida de la OEA por la dictadura. Y lo han celebrado. Y lo han celebrado, pero sin embargo, Juan Guaidó está esperando un escaño para su representante de la OEA. Por el gobierno de Juan Guaidó, Venezuela permanece en la OEA, porque lo que haga y lo que diga Nicolás Maduro no produce ningún efecto jurídico. Solamente termina siendo un mensaje para sus seguidores y no va más allá de eso. Porque son cada vez menos. De acuerdo, ¿no? Y que, sin embargo, la OEA en este caso, además se ha pronunciado a favor, ¿no? Sin duda alguna. De esta situación que se vive. Otra de las cosas que también me llamó la atención es el momento en el que se hace la toma, en realidad la concurrencia de ciudadanos venezolanos al puente de Altamira y obviamente están siendo repelidos también por parte de la policía que todavía continúa apoyando a Nicolás Maduro, pero en vez de una confrontación veíamos a los venezolanos que le hacían una especie de señas de como quien dice, paren, dejen ya de atacarnos, más bien vénganse para este lado, vénganse de nuestro lado. Y ya me imagino la presión que deben sentir los militares que todavía están con Nicolás Maduro respecto de lo que su familia le dice, ¿no? Porque ya me imagino, debe ser difícil tomar una decisión, ¿no? Porque se conoce que la severidad con la que se actuaba con aquellos que dudaban o tomaban una decisión distinta también era una de las presiones de miedo que hacían que sigan al lado de Maduro. Claro, y además, fíjate Julio, el militarismo de hoy en Venezuela, que ya lleva 4 o 5 años intensos de una situación realmente grave, está viviendo la misma experiencia que los civiles. Muchos de los venezolanos que han dejado el país, que han migrado, son familiares de militares. De acuerdo. Los sí, muertos, clarísimo, que son como 30.000 al año, también son familiares de militares. Entonces, ahí está el hartazgo. Que el tiempo, lo conversábamos contigo hace algún tiempo aquí, juega su partido, lo está jugando ahora y estamos viendo cómo los propios militares, donde estaba la clave para producirse el cambio cualitativo, están levantándose con el gobierno de Juan Guaidó. O sea, no es solamente un acto militar, es un acto de la acción conjunta del jefe de Estado con las Fuerzas Armadas leales a la democracia y la Constitución. Y eso legitima el acto que Nicolás Maduro a estas alturas debe estarlo midiendo. Y que la comunidad internacional acepta, la hace suya y además y la avala, la respalda. Sin duda alguna. Entonces no podemos definitivamente hablar entonces de un intento de golpe de Estado. No, la situación es totalmente no hay ningún golpe de Estado porque inversa, digamos. El golpe de Estado se produce cuando alguien quiere tomar el poder ilegítimamente. Es todo lo contrario. Es para sacar a alguien, que es Nicolás Maduro, que tiene el poder cuando nadie se lo ha dado. Eso se llama usurpación. Entonces la acción del pueblo es justamente quitarlo del camino para luego volver al llano según las reglas de la Constitución. Está siendo muy cuidadoso Juan Guaidó al tratar de desarrollar sus acciones en el marco de la legalidad, ¿no? Para no estar en esa línea que divide, ¿no? Entre lograr la recuperación de su democracia versus llegar a un gobierno y por lo que de tú otras dijiste, condiciones, ¿no? Por lo que tú dijiste preliminarmente, porque cuando todo esto acabe, lo que más va a necesitar Juan Guaidó hacia adelante es el fortalecimiento del derecho social, del derecho nacional, la ciencia política, la acción estatal, para reconstruir el país.
No puede hacerlo alguien que no tenga la investidura que le daba el pueblo, ese soberano que aprendimos de la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789. La tiene el pueblo y se la ha dado a Juan Guaidó. Y esa investidura es la que lo está llevando en el nivel de liderazgo. Tú has visto, Leopoldo López, líder de Voluntad Popular conocidísimo, pero ha estado detrás, quien ha estado delante hablando todo el tiempo en ese video que hemos visto, ha sido el propio Juan Guaidó, que personifica a la nación venezolana y que en estos momentos es el líder del proceso. El Grupo de Lima ha sido convocado de emergencia para analizar esta situación. ¿Cuál consideras tú que cuál debería ser el rol que debe cumplir el Grupo de Lima frente a este escenario? Mira, qué bueno que lo digas, porque el Grupo de Lima es un grupo importante, el Perú lo lidera indiscutiblemente, y lo que hace la Cancillería peruana es un acto de buen reflejo frente a lo que está pasando en la región. Eso hay que decirlo. Y creo que hay que hacer dos cosas. Primero, condenar, ¿no es cierto?, que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro se siga pertrechando en el poder. Y segundo, aplaudir y respaldar toda la acción que se viene realizando con lograr de cambiar el statu quo que hoy actualmente hay en Venezuela. Y que hace minutos acabamos de dar cuenta de un mensaje de la Cancillería peruana en esa posición, ¿no? Y es lo que corresponde, y el Grupo de Lima legitima la acción de la política internacional regional, que es la intención manifiesta de los países de la región que no quieren que haya un mal ejemplo en América Latina. Ahora, con el régimen de Maduro. Para tratar de encontrar una solución a esta crisis que se vive en Venezuela, el Grupo de Lima podría dar ciertas garantías a Nicolás Maduro para que deje el poder y, bueno, se le concede el exilio o sea trasladado sin problemas a Cuba, que probablemente sea una de las alternativas que esté manejando. Sin duda alguna, y va con el correlato que ha dicho siempre el Grupo de Lima, solución pacífica. Y la solución pacífica busca esos escenarios. Nadie quiere que Nicolás donde ambos Maduro tienen que ceder. Claro. Digamos, las partes tienen que ceder. Y esa es una de las reglas de la negociación, Julio. Y Nicolás Maduro, nadie lo quiere muerto, nadie lo quiere pertrechado, pero evidentemente hay que buscar escenarios. Si él no los quiere, al final va a terminar arremetido por sus propias cuestas que lo han mantenido durante tantos años. Y evidentemente esto producirá consecuencias y él tendrá que asumirlas conforme las reglas del propio derecho, primero, nacional de Venezuela, venezolano, y segundo, las reglas del derecho internacional, de las que va a ser muy difícil, Julio, que pueda evadir. Lo que va a suceder también es que en el caso de Diosdado Cabello termine convirtiéndose en un personaje singular que va a necesitar también un tratamiento distinto. Un tratamiento distinto, especial, y además en el caso de Diosdado Cabello, que es una persona, digamos, antipática, ambiciosa, además que ha presidido mucho de los actos de ejecuciones que han habido en Venezuela, es el llamado, tildado directamente por quienes lo han señalado como el gestor de muchas de las cosas de violación de derechos humanos que hay en Venezuela. Ojo con eso. Yo creo que él incluso tiene más ratio que perder. Como él sabe ese escenario, entonces, ¿qué es lo único que lo va a sostener? Tener el poder. Y seguramente a estas alturas, mientras no salga Nicolás Maduro, él debe estar buscando un empoderamiento como militar que es, buscándolo en los niveles de la cúpula que hasta ahora siguen pertrechados, pero que conforme pasen las horas y con la manifestación de mañana, que va a ser masiva, estoy seguro, persuadido que ya comienza, esto va a tener que cambiar. Yo no veo el statu quo de un Leopoldo López y un Juan Guaidó y otros más arremetidos, detenidos y encarcelados. Ese escenario... Y por otro lado, ya no se va a ver el despliegue del manejo del poder de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello después de lo que está sucediendo. Así es. O sea, en definitiva, está en debacle, está en caída esta tiranía, esta dictadura de Nicolás Maduro. Y bueno, hay que esperar nada más de que el desenlace no tenga víctimas, que es lo que eso es lo todos. esperado, eso es lo que queremos, que no produzca las víctimas. Sin embargo, comprenderás, hay que decirlo, que en algún momento esta fase militar puede producir alguna consecuencia que nadie quiere. Esperemos que el correlato de lo que venga sea que haya un doblez para el propio Nicolás Maduro, del propio militarismo, y que la oferta de la amnistía de la que hablábamos al inicio, realmente para ellos sea el realismo político de lo que tengan el puente de plata. El puente de plata. El puente de plata, ¿no?
Esto es lo que está pasando respecto de, por lo visto, la estrategia de Guaidó es tener el respaldo de las fuerzas militares para poder poner en marcha este operativo. Y el rol que cumple la ciudadanía. Ahorita acabo de ver ya en varias zonas de Venezuela los ciudadanos están empezando a cerrar las calles, a tomar las calles, es decir, ya no necesariamente vamos a tener que esperar a mañana, probablemente en horas de la tarde ya vamos a ver una gran movilización. Seguramente. ¿Qué rol van a jugar ellos? Porque por otro lado, de todas maneras, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello también tienen una capacidad de convocatoria de ciudadanos que creen en ellos. Y el hecho de llamarlos a las inmediaciones del Palacio de Miraflores es de repente hasta ponerlos como una especie de un escudo de protección frente a cualquier posibilidad de algún ataque militar al mismo palacio. Sí, la idea de Nicolás Maduro es crear la sensación de que todavía es un régimen fuerte. Mira, el internet ya no hay en estos momentos en Venezuela, que no te quepe la menor duda que puede haber en las próximas horas hasta apagones en Venezuela, porque lo que él va a buscar es mediatizar, controlar que el efecto dominó no se produzca. Entonces, pero esto es inexorable. Tú decías las calles son clave, como las jornadas de octubre para la Revolución Francesa, anterior a ella. Pero esa es una manifestación que no será determinante. Es clave que participe, es clave. Pero lo determinante... El efecto dominó militar. El efecto dominó militar. En las diversas áreas de las inscripciones. Y se va a producir. Yo estoy persuadido que sí, porque, como te decía al comienzo, el trabajo de inteligencia no ha comenzado hoy día. Miguel Ángel, permíteme, vamos a seguir conversando, pero antes quiero atender esta llamada telefónica que tenemos. Tenemos en la línea a Gerardo Moreno, él es director de Digital Radio, él se encuentra en Venezuela. Retomamos la comunicación contigo, Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien, Gerardo, bueno, te agradecemos mucho atender nuestro llamado. En cualquier momento retomamos la comunicación contigo para seguir de cerca, tú que estás allí viendo en realidad lo que está pasando en tu país. Muchas gracias, Gerardo, por esa comunicación. Gerardo Moreno, director de Digital Radio de Venezuela, ha estado conversando con nosotros. Bueno, y efectivamente, ¿no? Nos confirma un poco lo que hablábamos, ¿no? Este efecto dominó al que tú referías empieza a tomar fuerza entonces, ¿no? Además, la Carlota es un buen ejemplo para los demás. Mira, esta base que fue potenciada por el propio Hugo Chávez en el año 2002, es una base blindadísima. Y allí generales de peso y piso. Entonces, no es cualquier reducto militar. Entonces estamos hablando allí de un estamento militar que está pegado al mar, donde hay un aeropuerto clave, estratégico, que ya es una lectura. Los militares están en estos momentos evaluando. Y cerca a Palacio. Y cerca a Palacio. ¿No? Están evaluando todo. El propio Hugo Chávez la preparó después del intento de golpe de Estado que le produjeron, acuérdate, en el año 2001, la blindó, la preparó para que allí estuviera la mejor logística militar, el aparato funcional de la defensa venezolana. Que podría ser el refugio en caso volvieran a intentar un golpe contra Hugo Chávez. Ese era un poco el propósito. Y fíjate, es desde ese seno militar donde ha surgido el levantamiento. Por eso te digo que yo no veo un statu quo ni un retroceso, y más bien un proceso de empoderamiento progresivo que en las próximas horas seguramente vamos a tener algunos otros resultados. Vamos a mostrar ahora un tuit del general del Ejército que de alguna manera figura ya como la persona que estuviera encabezando, apoyando a este movimiento. El general del Ejército José Adelino Ornella Ferreira, jefe del Estado Mayor Conjunto, sería el militar que encabeza este movimiento junto al presidente Juan Guaidó, se informa desde Noticias Venezuela. Bueno, efectivamente, como tú señalas, tenemos a un general que es el jefe de Estado Mayor Conjunto, que es el segundo del comandante general. Del comandante general de las Fuerzas Armadas, digamos, si hacemos el símil, quien entonces estaría ya prácticamente dando una señal de un compromiso pleno de un gran número de miembros de las Fuerzas Armadas y todo el poderío militar que ellos tienen. Claro, el jefe del Estado Mayor Conjunto tiene mando sobre brigadas, infantería, tropas, etcétera, y es un hombre de mucho prestigio en una Fuerza Armada. Entonces, ahí también estamos hablando de que ya no se trata, como hemos visto en el pasado, los buenos coroneles o capitanes que se han levantado. Estamos hablando de un estamento militar que gravita al interior de las Fuerzas Armadas, y vamos a ver cómo es que se van a plegar a lo que y además las órdenes que dé el general son verticales y su comando va a tener que obedecer.
¿no? Entonces la situación es compleja. Vamos a trasladarnos a San Juan del Lurigancho. Vamos. Miguel Ángel, te pido por favor, porque Noelia Azabache se encuentra en la zona y nos va a dar cuenta también de la situación y de la expectativa que se tiene en nuestro país por parte de venezolanos que han huido de la crisis que se vive en Venezuela y cómo toman en realidad esta situación que se vive en estos momentos en su país. Noelia, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Compartimos en realidad las imágenes de la expectativa que tienen los venezolanos, no solamente en nuestro país, probablemente en otros países también de América Latina, respecto de lo que está sucediendo y qué van a hacer al respecto, qué va a pasar en las próximas horas. Eso es lo que podríamos decir sería la siguiente etapa, ¿no? Digamos, se consuma esta Operación Libertad. Juan Guaidó asume la presidencia y probablemente él tendría que convocar a elecciones, ¿no? Obviamente con las garantías de un proceso transparente y lo que sea necesario, y eso va a tomar tiempo, tratar de reacomodar también los organismos electorales, entre otros temas que todavía están bajo el control de Nicolás Maduro. Pero ¿cuánto tiempo tomaría como para que quienes salieron de su país puedan ahora sí pensar en retornar a Venezuela? Esa es una muy buena pregunta y no creo que sea un tema inmediato, Julio. Está demostrado, hay ejercicios que se han hecho con procesos migratorios importantes en el mundo, que los retornos suelen ser 2/3, 1/3 normalmente suele hacer raíces al lugar donde llegan. Recuerda que en este caso, en el caso venezolano, más del 65% de los que se encuentran fuera del territorio venezolano son jóvenes entre 18 y 24 años. Estamos hablando de gentes con proyectos de vida, con aspiraciones, que llegan a lugares donde les dan oportunidades, etcétera. Y también familias han llegado. Yo creo que en la medida en que se allane lo que es el mandato para Juan Guaidó, convocar elecciones y el retorno ya de una democracia plena, que acabe la transición, que ya entre un gobierno realmente con las bases establecidas por la Constitución de Venezuela, recién vamos a empezar a mirar ya los procesos aspiracionales del retorno al país. Y también habrá las políticas públicas de la propia Venezuela invitando a sus gentes a que vuelvan. Ahora, y por otro lado también la cooperación internacional que hará lo propio, porque sin duda habrá ayuda, ahora sí, ayuda humanitaria y de toda índole para tratar de acelerar esta reconstrucción de Venezuela. Y te comentaba eso porque como consecuencia de lo que se está viviendo en Venezuela, y vamos a compartir imágenes en vivo en cualquier momento de lo que se vive allí también, genera reacciones. El gobierno de Canadá reconoce a Guaidó como presidente interino, sigue de cerca los acontecimientos. La ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, ha instado a que se garantice la seguridad de Juan Guaidó y de Leopoldo López. Ha dicho, los venezolanos que apoyan pacíficamente al presidente interino Guaidó tienen que poder hacerlo sin temor a la intimidación o violencia. Y así hay pronunciamientos de diferentes frentes internacionales. ¿Qué tanto contribuye este apoyo, este respaldo que ahora a través de las redes sociales pues es prácticamente automático, ¿no? Se publica y de inmediato se sabe quiénes están apoyando dicha medida. ¿Qué tanto influye este apoyo internacional a lo que está haciendo Juan Guaidó para tener el resultado que él espera? Muchísimo. El día de hoy la globalización, los medios, las redes son ya un grupo, un espacio, tienen una partida determinante. Ya no solamente influyen, determinan conductas internas, y lo que están haciendo es darle energías a un presidente que termina siendo legitimado cada vez más por el sistema internacional. Cuando un jefe de Estado, en la calidad de Guaidó interino, no cuenta con legitimación, los procesos no llegan a lograr el objetivo. Aquí está pasando exactamente lo contrario. Juan Guaidó está recibiendo respaldo de diversas partes. Recuerda que ya son casi 60 países en el mundo entero que han reconocido a Juan Guaidó. Y estamos hablando de países, estados, que son pues determinantes. Todos los estados nos merecen mayor respeto, pero estamos hablando de estados que son determinantes en las relaciones internacionales, en la política internacional. Y que de alguna manera también el mensaje de estos países es que en tanto se recupere la democracia, Juan Guaidó asuma realmente la presidencia legítimamente ya,
estos países tendrían el compromiso de hacer lo necesario para ayudar a esa restitución democrática y a mejorar las condiciones, la situación humanitaria también, la crisis humanitaria que vive el país y sobre todo los más vulnerables. Yo creo que para Venezuela... En esta zona que era un país maravilloso, ¿no? Sí, y ahora está un país lindo, yo estuve justamente para las elecciones parlamentarias del año 2015, estuve allí, pero habrá que pensar en un serio plan, una suerte de plan Marshall para Venezuela, es decir, así como se hizo luego de la Segunda Guerra Mundial, la recuperación europea por Estados Unidos, Alemania básicamente, había quedado destrozado por toda la guerra. Venezuela está destrozada, hay que decirlo, estamentariamente, todos los sectores sociales, la vida nacional, la infraestructura, todo está realmente en una situación muy crítica. Un plan Marshall para Venezuela, un plan Marshall hecho por americanos, hecho por los países de la OEA, para recuperar el país. Con ese planteamiento, entonces, el proceso para el retorno puede ser más rápido de lo pensado inicialmente. Ahora, pero todo va a depender, Julio, de las condiciones que se vayan dando progresivamente. Estamos ahí viendo imágenes en vivo, ahí en el distribuidor de Altamira, ¿no? La situación en esa zona, en la parte superior derecha de la pantalla. Para el lado izquierdo son las inmediaciones de lo que significa esta base, la base que se ha convertido en el bastión prácticamente de la operación Libertad que se desarrolla en estos momentos en Venezuela. Son imágenes en vivo que compartimos y en tanto conversamos con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, constitucionalista, respecto de la situación que atraviesa este país. Detrás de Nicolás Maduro, cuando hay un gobierno dictatorial, hay un gobierno tirano, normalmente hay grupos de poder e intereses que no necesariamente caminan del lado de la legalidad, sino todo lo contrario, que están vinculados al narcotráfico, al crimen organizado, grupos paramilitares también que violan derechos humanos, terminan siendo casi un soporte o hacen de eso su mejor oportunidad de negocios. Sale Nicolás Maduro y ¿qué va a suceder con ellos? Sin duda va a haber algún tipo de resistencia también. Es decir, habría que tener un plan para poder enfrentar esa otra situación problemática que tiene Venezuela. Es muy probable que aquellos que han estado apoyando a Nicolás Maduro durante toda esta etapa, lo más probable es que quieran camuflarse, esconderse, se van a replegar. Pero mientras él persista, todavía está esa cuota de los milicianos, que no son pocos, son más de 25.000 armados desde los tiempos de Hugo Chávez, que son los que serían una suerte de el escudo protector último que le quedaría a Nicolás Maduro, pero que también, al ver que el militarismo cobra vida, que esto crece, van a terminar volteando la torta. Esto es parte de la ciencia política y normalmente no suele fallar. Le ha pasado a todos los dictaduras. ¿Tú crees que eso suceda? Porque ¿no será que de repente ven que se debilita Nicolás Maduro y entonces digan, ahí vamos con Diosdado Cabello y nos jugamos el todo o nada con él? Puede ser en un comienzo, porque también tienen ciertos niveles de fanatismo. Hay esa... y de otro lado también los intereses. Mira, gran parte de ellos cuentan con casas que les dio Hugo Chávez. Gozan de una serie de beneficios que no los tendrían. Título de propiedad porque justamente ha sido la condición por la cual Nicolás Maduro los ha estado llevando a que salgan a las calles. La gente pregunta, ¿cómo es que Nicolás Maduro puede convocar tanta gente? Es que todos están prácticamente por interés, que es el que ha tenido el sostenimiento del régimen dictatorial por mucho tiempo. Puede haber algún tipo de resistencia, pero esto son procesos inexorables. Pero son insostenibles, en el corto tiempo, ¿no? Veamos imágenes, compartimos imágenes contigo también, que tienen que ver con momentos, ¿no? En que determinados momentos se reactiva estas confrontaciones, estos enfrentamientos. Sin embargo, termina siendo un grupo pequeño y no vemos, porque en otros momentos, cuando habían algún tipo de manifestaciones, la Policía Nacional, la Guardia Nacional, los seguidores de Nicolás Maduro, actuaban con un uso extremo de la fuerza y se mostraban, ¿no?, con grandes contingentes, situación que ahora no se ve. Situación no se ve, con lo cual, evidentemente, hay un desconcierto. O sea, lo que está pasando en estos momentos, Julio, desde las 5 de la mañana en que vimos el vídeo del señor presidente Juan Guaidó, lo más probable es que el desconcierto militar se esté cundiendo
Y con el hartazgo del que ya hemos hablado, lo licúas y ahí sale un resultado. Y eso es lo que va a pasar. Estoy persuadido que la etapa hacia Venezuela, las próximas horas, es ascendente. Vámonos de inmediato a declaraciones del primer ministro respecto de la situación que atraviesa Venezuela. Miguel Infante se encuentra en Miraflores. Adelante, Miguel, cuéntanos. Pues entonces, ahí están las declaraciones del primer ministro de Salvador del Solar. Se ha pronunciado no solamente del tema que justo estaban tocando, ¿no? El problema de la migración y de la necesidad del trabajo conjunto de todos los países para tratar de enfrentar esta situación y en particular la crisis que vive Venezuela como consecuencia de lo que estamos viendo. Y además ha recordado cómo cuando en el Perú se vivía una situación tan grave, en los años 70, 80 sobre todo, Venezuela nos recibió con los brazos abiertos y es muy importante el tema de la solidaridad internacional. Julio, hoy los venezolanos, que son cerca de 800.000 que están en nuestro país, el Perú ha tenido una política de puertas abiertas, pero al mismo tiempo regulándolos, ya pueden, ingresan o lo hicieron con el pasaporte, hay un permiso temporal de permanencia, todo eso es bueno y es importante, porque tampoco van a estar para siempre, ellos seguramente en el momento adecuado volverán a su país. Sí, efectivamente. Ahora, respecto a lo que pasa en Venezuela, quisiera compartir contigo también y pedirte tus comentarios finales en ese sentido, el tuit que ha presentado, que ha publicado el vicepresidente de los Estados Unidos, donde señala lo siguiente y se dirige a Juan Guaidó, ¿no? Le dice: la Asamblea Nacional y a todos los que aman la libertad en Venezuela y que están saliendo a la calle para la Operación Libertad, estamos con ustedes. Estados Unidos los apoya hasta que la libertad y la democracia sean restauradas. Clarito el mensaje, ¿no? Así es. Y estamos hablando del primer país que reconoció a Juan Guaidó cuando se autoproclama presidente interino de Venezuela. Y estamos hablando del presidente, del vicepresidente del país que está detrás de todo lo que pasa en una Venezuela donde el factor Estados Unidos, Washington, como la primera potencia del mundo, es determinante. No hablo ya en términos militares, hablo en términos políticos, de lo que significa este relacionamiento internacional. De manera que es un espaldarazo. Es un respaldo, ¿no? Está pasándole a Venezuela a Juan Guaidó. Acaba de publicar esto también Nicolás Maduro, ¿no? Y miren lo que coloca. Nervios de acero. He conversado con los comandantes de todas las REDI y SODI del país, quienes me han manifestado su total lealtad al pueblo, a la Constitución y a la patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. Venceremos. Publica, ¿no? Bueno, ahí están reacciones también de Nicolás Maduro. Hablábamos hace instantes que estaba medio desaparecido. Pero medio contradictorio, porque nadie que tiene apoyo total se siente nervioso. Entonces, yo creo que... Nervios de acero, dice, ¿no? Sí, pero yo lo que creo es que él tiene que sacar estos mensajes para cundir la idea de que tiene un control total del país. Es seguramente la cúpula la que sigue digitando y mandando esas externalizaciones, pero que porque es inexorable. Frente a situaciones de esa naturaleza, la reacción siempre ha sido con mucha mayor severidad, con mucha mayor fuerza, y cosa que ahora no se está dando. No estamos viendo. Que no se está dando. Porque la base aérea de la Carlota, como hemos dicho, no es una base cualquiera y contiene un importante grueso de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Muy bien, Miguel Ángel, vamos a seguir nosotros con nuestra transmisión. Te agradezco mucho tu tiempo y haber compartido con nosotros estos minutos, dando tus puntos de vista de lo que está pasando en Venezuela. Gracias. ¿Cuánto tiempo consideras tú que podríamos conocer el desenlace de esta medida? Yo no creo que haya un tiempo, pero tampoco creo que vamos a ver un statu quo como el de ahora. Ahora sí puede desencadenar procesos en horas, en días, pero ya esto no se ve, yo no lo veo. Es irreversible. Es irreversible. Aquí no hay un statu quo para semanas, meses, no. Aquí van a haber cuestiones decisivas que se van a tomar en las próximas horas. Y los militares serán los que tengan el protagonismo para decidir. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal. Muy bien, Miguel Ángel, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Julio. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, ha conversado con nosotros respecto de la situación de Venezuela. Nosotros vamos a continuar con más información, así que hacemos una breve pausa y volvemos con más aquí en TV Perú Noticias.